Bienvenidos estudiantes del octavo grado. No importa el lugar para estudiar, aprenderemos desde donde estemos. Soy la profe Carmen y te acompañaré en esta clase de lengua y literatura castellana. El tema de hoy es hipérbole. En esta clase veremos la definición, las características y los ejemplos. Tenemos los siguientes propósitos: analizar las características de la hipérbole y utilizar hipérboles en la descripción de la Casa de la Independencia. Seguimos hablando de nuestros próceres de la independencia. ¿Ubican quién es este señor? Bueno, Walter aquí les va a dar una ayuda. Es Vicente Ignacio Iturbe. Con el grado de alférez, fue el encargado de la comunicación de la independencia al gobernador Velasco. Fue encarcelado años después por el doctor Francia y ejecutado o fusilado en 1837 por encontrarse en el complot para derrocar al dictador Francia. Vamos a nuestro tema propiamente: hipérbole. ¿Qué es la hipérbole? Es una figura literaria que consiste en aumentar o disminuir de manera exagerada un aspecto de aquello de lo que se habla. Por ejemplo, cuando decimos todo el mundo fue a la cancha o fue al estadio, tenemos razón, tal vez muchas personas pudieron acceder a ese partido de fútbol, pero es imposible que todo el mundo haya entrado al estadio literalmente. Características de la hipérbole. Aquí tenemos, tiene un enfoque en el mensaje, porque eso es lo que quiere aumentar o disminuir. También tiene una intencionalidad, es intencional. El autor hace la hiperbolización de una frase o de una palabra con intención de exagerar, disminuyendo o aumentando. Como dice aquí, puede ser por exceso o por defecto. También tenemos ampliación o disminución del objeto, de la acción, de la cosa de la que estamos hiperbolizando. También podemos decir que hace un estilo de comparación. Por ejemplo, cuando decimos tenía o me moría de hambre, literalmente uno puede tener mucha hambre o estar hambriento, pero literalmente no podemos morir de hambre. Utiliza el humor y el sarcasmo, justamente para que el autor haga hincapié en eso que quiere expresar. Y hay hipérboles de uso cotidiano, que solemos utilizarlo en el día a día. Vamos a ver los ejemplos. Aquí tenemos figura retórica, recursos del lenguaje que potencia el significado de las palabras. Ya lo dijimos, lo potencia de manera aumentativa o de manera defectiva o diminutiva. Ejemplos. Hipérboles de uso común. Una sonrisa de oreja a oreja. Podemos decir que tenía una sonrisa amplia o que mostraba todos los dientes, pero literalmente no podemos decir que se reía de oreja a oreja. O sea, aquí estamos haciendo uso de una hipérbole, exagerando. Otro ejemplo, era el hombre más feliz del mundo. Podemos hablar de que ese hombre tenía una felicidad extrema o estaba muy contento, pero no el más feliz del mundo, literalmente. O sea, también es una hipérbole o exageración. Tenemos hipérboles en el lenguaje poético. Por ejemplo, en este poema de Francisco de Quevedo, español, Romance satírico. Quien os lo pintó cobarde no lo conoce y mintió, que ha muerto más hombres vivos que mató el Cid campeador. En este caso, vemos como Francisco de Quevedo, que es un noble político y escritor español del siglo de oro en España, está haciendo una exageración, una hipérbole de un médico. Entonces, quien os lo pintó cobarde no lo conoce y mintió. Y está haciendo sarcasmo con decir que ha matado a más personas que el Cid campeador, o sea que un luchador.
Hipérbole en el lenguaje poético nuevamente. Aquí vemos un fragmento, una estrofa de la poesía Divagación de Rubén Darío, que es un poeta y periodista nicaragüense. Diré que eres más bella que la luna, que el tesoro del cielo es menos rico, que el tesoro que vela la importuna caricia de marfil de tu abanico. Aquí vemos cómo Rubén Darío está haciendo una hipérbole, una exageración de la belleza de esta mujer, más bella que la luna. Y la compara con la luna, con el tesoro, ¿sí? O también hace una metáfora aquí de la caricia de marfil de su abanico. Entonces, en este lenguaje poético vemos la utilización de la hipérbole. Pasamos a otros ejemplos. Hipérboles en la publicidad. Más fresco sería hipotermia. Es el eslogan de las gaseosas Sprite. Más fresco sería hipotermia. Vemos cómo la publicidad también hace uso de la hipérbole para dar cualidades exageradas, en este caso por aumento de lo fresco que es la gaseosa. Nada es imposible, es el eslogan de Adidas. Nada es imposible es también una hipérbole utilizada en la vida cotidiana, en este caso en la publicidad. Y bien, hasta aquí el desarrollo de la clase. Vamos a comprobar nuestro aprendizaje. Marcamos con una X según corresponda. ¿Cuáles son las características de la hipérbole? A es una figura retórica, B es una exageración intencionada y C es utilizada para dar un toque de humor o de sarcasmo. A ver si estuvieron atentos. La A, ¿es una figura retórica, hipérbole? Muy bien, si contestaron sí, están en lo correcto. La B, ¿es una exageración intencionada? Exactamente, también habíamos dicho en las características que tiene esa intención. Y la C, ¿es utilizada para dar un toque de humor o de sarcasmo? También estás en lo correcto. Entonces, las tres son características de la hipérbole. A continuación dice, observamos la imagen y señalamos las hipérboles. Su resplandor me ciega, paredes de nieve, sus ladrillos atesoran historias y sobrevivió a 1000 batallas. Nos estamos refiriendo a la Casa de la Independencia. Marcamos la primera oración, su resplandor me ciega. ¿Es una hipérbole? Sí, estás en lo correcto. Está exagerando, ¿sí? Ahora, si decimos del sol, puede que sí. Paredes de nieve. Como son blancas las paredes, está haciendo más bien una metáfora. Paredes de nieve es una metáfora. Sus ladrillos atesoran historias. ¿Es una hipérbole? No, es más bien una personificación, porque le está dando vida a los ladrillos que atesoran historias. Y la última, sobrevivió a 1000 batallas. Estás en lo correcto, esta también es una hipérbole. Muy bien, ahora vamos a ver un pequeño resumen de nuestra clase. ¿Por qué es importante aprender sobre la hipérbole? Porque sirve para dar énfasis a una situación, también nos ayuda a captar la atención del interlocutor y porque perduran en la memoria esas ideas o esas hipérboles. A veces nos acordamos de un acontecimiento, de una persona, por alguna hipérbole, algún hecho exagerado, por aumento o por disminución de esa situación. Muy bien, y así llegamos al final de nuestra clase en la que estuvimos viendo la hipérbole y aprendiendo un poquito más también acerca de uno de nuestros próceres de la independencia, Vicente Ignacio Iturbe. Y vos recordá, no importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. ¡Hasta la próxima!